Los cerdos corren al precipicio. Esta es una señal y una advertencia para la gente de los últimos tiempos. Algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dárseles más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Mateo capítulo 12 del 38 al 40. Esto es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es la señal más grande dada a la humanidad para que crean y reconozcan al único y verdadero Dios y puedan poner su fe en Él para que puedan ser salvos. Pero si a alguien no le es suficiente lo que Jesús hizo por nosotros al morir por nuestros pecados, ya no hay nada más que los pueda convencer para que dejen la mala vida que llevan y solo les queda la perdición. Pues dice la Biblia que los guardias que habían presenciado la resurrección de Jesús contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado, de cómo había resucitado Jesús. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Mateo capítulo 28 del 11 al 15. ¡Qué bárbaros! ¡Qué necedad tan grande! ¿Qué señal es lo suficientemente grande y clara para esta gente malvada y adúltera que se niegan a reconocer al Dios verdadero y puedan convencerse de dejar sus malas conductas y de su hipocresía? El que, conociendo al Señor Jesús y lo que Él ha hecho a nuestro favor, no es suficiente señal, ya no hay nada más que lo pueda convencer y va directo a su perdición. Sigue diciendo Jesús a esta gente malvada e infiel: los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios, es decir, dejaron sus malas conductas cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí, es decir, Cristo, es mayor que Jonás. También la reina del sur se levantará en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y lo que hay aquí, es decir, Cristo, es mayor que Salomón. Cuando un espíritu, es decir, un demonio, sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando descanso. Y si no lo encuentra, piensa: regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Esto mismo le va a suceder a esta gente malvada. Mateo capítulo 12 del 41 al 45. La gente malvada e infiel
que después de conocer a Cristo y su mensaje de salvación que ha traído a la humanidad y se mantiene en su maldad e hipocresía, está a merced de caer en poder de los demonios, que los arrastrarán a la perdición. Dice la Biblia que Jesús encontró a un hombre endemoniado que había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús de lejos, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Hablaba así porque Jesús le había dicho: «Espíritu impuro, deja a ese hombre». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: «Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar al pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se los contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban admirados. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Este acontecimiento es como una parábola, una ilustración de lo que acontecería a la gente malvada e hipócrita de los últimos tiempos. Pues hace aproximadamente 2000 años que aconteció lo del endemoniado gadareno, y lo del demonio, y lo de los 2000 cerdos. De manera que es hoy el tiempo que señala lo de los 2000 cerdos. En nuestro tiempo está aumentando la maldad y la violencia, los suicidios y las abominaciones que se cometen. Y cada vez es más frecuente el que se levantan personas y matan indiscriminadamente a multitudes, sin ninguna razón, porque lo hacen solo por el placer de hacerlo. Estos y muchos otros sucesos de nuestros tiempos muestran claramente el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Porque existe un gran ejército de demonios que están entrando en las personas que se alimentan y viven como los cerdos, porque hacen caso de toda la suciedad de la enseñanza de la televisión, cine y redes sociales
que es muy contraria a la palabra de Dios, y al mismo tiempo rechazan la enseñanza de Jesucristo. Dijo Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe en Jesucristo, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, la enseñanza de Jesucristo. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Esta invasión de demonios sobre esta gente malvada e infiel ocurre antes de la segunda venida de Cristo y está señalada por una gran apostasía y el surgimiento del anticristo, el cual está poseído por Satanás mismo. Dice Pablo del anticristo: en cuanto a ese malvado, el anticristo, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad, es decir, al Señor Jesucristo, para recibir la salvación. Por eso, Dios deja que el error los engañe y crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 9 al 12. Lo mismo que le aconteció a Judas Iscariote, que endureció su corazón y no quiso reconocer su maldad y su mala actitud, ya que estaba buscando la manera de entregar a Jesús para que lo mataran. Jesús dijo a sus 12 discípulos: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros, sin saber de quién estaba hablando. Juan capítulo 13, versículo 21 y 22. Todos se estremecieron pensando: tal vez seré yo. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, la Biblia, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Judas, que ya tenía todo preparado para entregar a Jesús, ya tenía el dinero en su mano, ya se había puesto de acuerdo con las autoridades, ya sabía que Jesús se refería a él, pero endureció su corazón y no se arrepintió de su maldad. Cuando alguien endurece su corazón a tal grado, ya no hay más remedio para él. Y los demonios que entran en tales personas solo los precipitan a su perdición. Jesús dijo: voy a mojar un pedazo de pan. A quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas,
hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan capítulo 13, versículo 26 y 27. Satanás lo llevó directo a su perdición. Fue y entregó a Jesús para que lo matara. Solo cuando completó su hecho de maldad, tomó conciencia de lo que había hecho. Y fue y se ahorcó. Lo mismo le va a pasar a esta gente malvada e infiel de los últimos tiempos, que saben que están actuando mal, injustamente y en contra de la voluntad de Dios, y no se arrepienten de su maldad. Dice la Biblia de esta clase de gente: como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Romanos capítulo 1 del 28 al 32. Esos hombres son como los animales, igual que los cerdos. No tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, igual a los cerdos donde entraron la multitud de demonios, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. ¿No pueden ver a una mujer sin desearla? ¿No se cansan de pecar? Seducen a las almas débiles. Son expertos en la avaricia. Son gente maldita. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 12 al 15. Amigo, examina bien tu vida. ¿Cómo la estás viviendo? Arrepiéntete de tu mala conducta. Aprovecha el perdón de pecados que nos ofrece Dios antes de que sea demasiado tarde.